Bueno, chicos, muy buenas noches. Bienvenidos a la formación de la tardecita, nochecita de hoy. ¿Cómo les ha ido? Espero que muy bien y que hayan venido trabajando. Voy a hacer un pequeño recorderis de lo que hicimos ayer. Ayer simplemente estuvimos trabajando bajo CSS, en donde hablamos algo de estilos tipográficos, cómo se podía hacer la orientación de la visual del tipo, de la letra en tamaño, peso, línea de altura, interlineado, color, cómo funcionaban los estilos y cuáles eran las diferentes características que le podíamos cambiar a las mismas. Estuvimos hablando sobre el subrayado, sobre el tachado y también alcanzamos a ver algo de la importancia de la organización y de la jerarquización de lo que nosotros estamos escribiendo como código CSS. Entonces ya pasamos por entender y conocer un poco las fuentes, cómo podíamos llamarlas, cómo podíamos eh, configurar grosores, estilos, tamaños, variaciones, alineación. Y hoy vamos a empezar a trabajar la parte de las cajas. Ayer se acuerdan que estuvimos, les traté medio de mostrar cómo era el funcionamiento de las cajas dentro del CSS y el HTML porque van funcionando de la mano, como lo hemos venido observando. Estuvimos mostrando un poquitín, pero ¿qué sucede? Ya yo les dije que hoy hablábamos más a profundidad porque este es un tema muy importante que debemos tener en cuenta. Ayer se acuerdan que estuvimos hablando de la importancia de tener una jerarquización y una organización también en el momento de la configuración del código. Entonces que teníamos que escribir primero los estilos generales, luego los estilos específicos y que era muy importante el usar los comentarios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de toda esta configuración, es importante para tanto los estilos generales como los estilos específicos, tengamos claro cómo es el comportamiento de las cajas. Todo lo que nosotros tenemos en código se comporta como una caja. Cada una de las etiquetas que nosotros ya escribimos en el HTML, al visualizarlo es como si estuviese todo contenido dentro de una cajita o dentro de un contenedor. Es por eso que es importante que nosotros tengamos en cuenta cómo está la configuración de lo mismo. Entonces, voy a sacar por aquí mi lapicito y vamos a empezar a trabajar. Cuando nosotros estamos hablando y lo que nosotros escribimos es este contenido. Este contenido se va dentro de una caja, perdón, que aquí tengo un cuaderno y me hizo rayarme. Dentro de una caja o dentro de un contenedor, ¿qué es lo que nosotros estamos percibiendo más o menos? Pero también debemos tener en cuenta que a ese contenido que nosotros escribimos hay otras características que se le suman, que son una, el padding, que estamos hablando de padding como el espacio que hay entre el contenido y el borde de la cajita o del contenedor que nosotros estamos utilizando. Ese borde es como un borde normal de cualquier caja, una línea que nosotros podemos visualizar solamente si le damos esa característica. Mientras tanto, va a seguir siendo invisible para los ojos del usuario o para los ojos de nosotros dentro de lo que estamos configurando. Entonces, ese espacio nosotros lo podemos dar ¿para qué? Para centrar el contenido, para darle como un pequeño espacio arriba, abajo, izquierda, derecha, y no quede tan pegado al borde de la caja que nosotros estamos trabajando. Ese padding, como les venía diciendo, nosotros lo podemos trabajar a través de cuatro características. Una superior, llamada top, otra derecha, right, otra inferior, llamada bottom, otra izquierda, llamada left. ¿Por qué es importante y por qué debemos tener en cuenta esto? Porque lo podemos nombrar de manera independiente, y ahorita vamos a ver ejemplos, o lo podemos nombrar en una sola característica. Yo le puedo decir que el padding para todos lados sea 20 píxeles,
O le puedo decir que el padding superior sea 20, que el derecho sea 10, que el inferior sea 10 y que el izquierdo sea 50, por ejemplo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Siempre cuando nosotros vayamos a mencionar de manera independiente el padding, y vamos a ver que en el margin es exactamente igual, pero ya vamos a hablar de él, siempre debemos tener en cuenta que empezamos siempre por el valor de arriba, por el top, cuando vamos a colocar los cuatro. Y que de ahí en adelante, los números que nosotros coloquemos van en el sentido de las manecillas del reloj, y eso es, entonces, arriba, derecha, abajo, izquierda. Siempre lo que ustedes vayan a escribir de manera conjunta en una línea de código va a ir arriba, derecha, abajo, izquierda. Igual va a ser en HTML y eso ya lo habíamos visto. Otro elemento que hace parte de esa caja o que debemos tener en cuenta para la caja es la margen o el margin. El margin es ese espacio que yo le voy a dar de margen superior, inferior, derecha e izquierda con respecto al tamaño de la página web o del explorador que nosotros estamos trabajando. Entonces, ese margen nosotros lo podemos manejar de la misma manera que estamos identificando el pie, de izquierda a derecha. Perdónenme un segundo. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir que, y esto es algo muy importante que ustedes deben ser conscientes, cuando nosotros estamos hablando de la generación de los contenidos, y hablo de cualquier contenido, sea una imagen, sea un texto, un título, un párrafo, siempre va a tener esta configuración. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos hablando de la conciencia de qué tamaño, si a nuestro cliente nos dice es que el título tiene que tener el 50% del ancho de mi página, es importante que ustedes tengan en cuenta que el ancho total es la suma de qué? Del alto, del width, del ancho, perdón, del width, estamos hablando de este ancho que voy a colocarlo con otro color para que no se me confundan, del ancho, que es este ancho, que incluye ¿qué? El padding y el borde. Entonces, cuando nosotros sumamos esta anchura total que coloqué en verde, estamos diciendo que tenemos un ancho, lo voy a marcar aquí como ancho, tenemos el padding y tenemos el grosor del borde que yo le haya dado, este grosor. Entonces, eso lo debemos sumar. Y si nosotros de pronto estamos hablando de porcentajes más no de píxeles, es más difícil que nosotros tengamos control sobre cuánto va a ser ese tamaño como tal. Entonces, el consejo general es que en el código CSS, en la parte de los estilos generales, coloquemos este código que les estoy mostrando acá para resetear esta configuración inicial que viene por defecto en todos los exploradores de Internet y nos deje que la anchura total sea el ancho. Simplemente el ancho. Todo el ancho de lo que nosotros estemos trabajando, exceptuando obviamente la margen. ¿Listo? Entonces estaríamos hablando de un ancho general. Y esto lo hacemos a través de este código, que se los voy a copiar en este momento en el chat para que lo tengan por ahí a mano. Cuando lo vayamos a colocar, vamos a entender un poco de lo que se trata, pero es para que lo puedan copiar y no se les confundan ni se equivoquen. Entonces, de esta manera es que nosotros empezamos a trabajar un poco como algunas características nuevas del CSS. Y aquí quiero que ustedes presten muchísima atención o especial atención a esto que voy a señalar en azul. Un asterisco. Recuerdan que nosotros estábamos llamando
el selector era lo que nosotros traíamos del HTML. Ese selector es el selector universal. ¿Qué quiere decir eso? Que por excelencia ese selector me va a permitir hacer la selección de todo lo que yo tenga ya escrito en el HTML y le pueda hacer esa configuración. Entonces, ese selector general o universal nos va a servir para hacer esa configuración en toda la página ya descrita. ¿Listo? ¿Dudas y preguntas acerca de este tema que me parece súper importante que lo tengamos claro? Por el momento no, profe. Listo, Jair. Gracias por contestar. Ok, entonces seguimos. Vamos a ir aprendiendo sobre las etiquetas de bloque y las etiquetas de línea. Y esto tiene que ver muchísimo y por eso era súper importante que tuvieran claro cómo estaba configurada las cajas. Porque nosotros tenemos cajas o etiquetas o espacios dentro de nuestro código que se van a comportar como bloques y otras que se van a comportar como línea. Eso es importante, que nosotros sepamos eso. ¿Qué quiere decir? Y ya lo vamos a ver porque inmediatamente después de esta diapositiva vamos a ir al brackets para que ustedes vean en la realidad cómo se comporta. Cuando nosotros estamos hablando de las características que le damos a los bloques, debemos tener en cuenta la propiedad display. Entonces, cuando nosotros llamamos, por ejemplo, un selector párrafo, yo le puedo dar una característica display. Él por defecto viene como bloque, es decir, de lado a lado del ancho de la página. Pero a través de la propiedad display, yo le puedo decir y puedo configurar cómo se vea en el navegador. ¿Puedo qué hacer? Hasta decirle que no se vea, diciéndole none como valor a la propiedad display. Puedo decirle inline, es decir, que se comporte como línea y lo pueda yo tratar como una caja que no va de lado a lado en el ancho de la página. Lo puedo tratar como block que se comporta de lado a lado y genera una línea para el siguiente código que yo vaya a trabajar. Y lo puedo trabajar como mixto, como una amalgama entre inline y block. ¿Qué hace esto? Me permite al block, que es este que va de ancho de la página, tener la característica o poderle poner las características de margin, de padding y de border. ¿Listo? Entonces, se puede comportar como uno de estos, con esas características. Entonces, esa es la diferencia entre estos tres códigos, que quiero que ustedes tengan por ahí muy a mano, perdón, que me atoré, en donde se los voy a copiar acá en el chat, ¿listo? ¿Por qué se los copio? Para que ustedes tengan los ejemplos ahí a mano y si los vamos a ir colocando dentro de la página que estamos organizando, pues puedan hacerlo de una manera más sencilla. Entonces, listo, ya teniendo esas características, ahora sí, vamos a ir a nuestro brackets. Voy en este momento a compartirles tanto el brackets como la página que venimos trabajando, la misma que hemos trabajado todos los días, para que ustedes sigan en la visual cómo se va ejecutando y cómo se va haciendo los diferentes cambios. Aquí habíamos quedado ayer, habíamos quedado en una configuración básica en donde estuvimos hablando de párrafos, ya le dimos que se viera el tipo de letra que nosotros necesitábamos, queríamos, el tamaño de letra que nosotros queríamos y estuvimos hablando de otras características, ¿verdad? Entonces, ya teniendo esto, vamos a empezar a trabajar en las líneas y las características que yo les mostré. Para ello, aquí está, mire, el CSS. Voy a ir al index, al HTML y en el HTML voy a empezar a trabajar un elemento para que ustedes simplemente vean
la composición de una caja. Entonces, podemos decir y estamos hablando que todo esto es aquí. Esto es el video. Listo. Y esto es el párrafo. No sé si ahí me lo mostró. Este es el título y este es el párrafo. Entonces, voy a hacer aquí arribita de este, o no, aquí, antes del video. Voy a hacer un div. ¿Qué es un div? Una cajita o un contenedor nuevo. Entonces, voy a hacer un div. Listo. Todo lo que haya dentro de este div, nosotros lo vamos a poder visualizar como un elemento que puede ser lo que yo quiera. No hay ningún problema. Voy a decir que este es un ejemplo de una caja para que ustedes, ejemplo de caja, para que ustedes lo puedan ver. Al guardar ya, miren, les aparece acá ejemplo de caja. Voy a darle aquí un enter después del div para que lo vean un poquito más separado. Listo, aquí ya lo tenemos. Esta es una caja. Este que tenemos acá. Para llamarlo, y como yo sé que vamos a tener muchísimos div dentro de nuestro código, voy a darle un nombre a este div para poderlo identificar y llamarlo desde el CSS. ¿Se acuerdan cómo lo hacemos? A través de, ¿se acuerdan? De la propiedad o de el atributo class. Y le vamos a dar un valor, es decir, un nombre para identificarlo, lo voy a poner como ejemplo. Entonces, todas las clases que yo llame desde el CSS como ejemplo, me los va a configurar. Entonces, ya teniendo esta cajita acá, voy a ir y quiero que vean, ahorita cuando estemos en el estilo, vamos a ir al CSS y dentro de lo que nosotros ya tenemos, vamos a llamar esa clase. En un segundo voy a copiarla tal cual para que no tengamos ningún problema de que me quede mayúscula, minúscula. Listo. ¿Cómo llamamos las clases? Las llamamos con punto. Le voy a decir que es la clase ejemplo, la que yo quiero que venga. Y voy a empezar a trabajar mi código. Abrimos corchetas y todo lo que tenga corchetes ya es lo que voy a empezar a trabajar como código. ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir y voy a empezar a trabajar los displays. ¿Recuerdan que yo les mostré? Entonces el display me va a permitir que se vea o que no se vea. Si yo, por ejemplo, le coloco que ese div, les voy a decir que este ejemplo le voy a poner un tamaño de letra. Voy a repasar un poquito lo de ayer, de 50 píxeles para que se vea muy grande y ustedes puedan percibir el ejemplo de la mejor manera. Entonces voy a hacerlo grande. Voy a decirle que punto y coma, recuerden siempre que tenga un color de base para que ustedes identifiquen cuál es la caja o cuál es el contenido que viene por defecto. Entonces voy a decirle que tenga un background, ground color. Miren, ahí me salen todas las opciones y le voy a poner cualquiera. Voy a ponerle este agua marina que hay acá ya por defecto, no importa, punto y coma. Si ustedes se dan cuenta, ya se va viendo en el explorador cómo vamos cambiando esa línea de código del HTML, que era muy sencillita. ¿Qué sucede? Todo lo que nosotros escribamos en el HTML por defecto viene como display block. ¿Listo? Viene así como lo están viendo. Si yo quisiera cambiarlo, entonces voy a colocarle que esa característica, voy a decirle que tenga un display, me dice block, pero ese es el que viene, entonces voy a decirle que venga inline. Inmediatamente, ¿qué hace? ¿Vieron lo que sucedió? Me lo corta y me lo coloca solamente la cajita al tamaño del contenido.
Si yo voy a hacer aquí en el index, en el HTML, si yo voy y le coloco más texto, ejemplo de caja, con cambio de display, inmediatamente la caja se va a agrandar, obviamente, al tamaño que yo le estoy dando del texto, porque ese es el contenido. Simplemente le puse un color de ojo para que ustedes vieran cómo se comporta ese contenido. Voy a borrarlo nuevamente, lo vamos a dejar solo con ejemplo caja y listo. Volvemos entonces al CSS para que ustedes puedan ver los cambios. Si no quiero que sea inline, sino que sea block, como estaba al inicio, pues listo. Le decimos que vaya de lado a lado de nuestra página. Si yo le digo que no aparezca, none, ¿qué sucede? Se desaparece. Digamos, si yo no quiero borrar esa línea de código, pero quiero que no aparezca, miren, podemos entonces de esta manera trabajarle el ocultarlo sin necesidad de borrar la línea, porque en algún momento puede ser visible o necesita ser visible. ¿Listo? El inline block lo vamos a mirar ahorita cuando inspeccionemos aquí en la página el código. Recuerden que para inspeccionar es una buena manera de ver cómo se está visualizando la característica del código. Entonces le damos botón derecho sobre el espacio de la página web o del explorador y le decimos inspeccionar. Al hacer esto, miren lo que sucede. Me va a salir, quiero que me quede así, voy a achicarlo un poquitín. Voy a agrandar acá para que ustedes lo vean un poquito mejor. Eso, listo. Quiero que me quede así para que ustedes vean lo que yo les estoy hablando. Si yo voy y tomo este elemento de la caja, estoy hablando, bueno, aquí estamos hablando desde el cuerpo. Vamos a ir a mi elemento que estamos trabajando, que es HTML. No me está abriendo todo el código, quiero saber todo el código, quiero que me muestre todo el código. Si ven que estoy abriendo todas esas flechitas, entonces para poder decirle que lo que quiero que mire. Entonces, aquí donde está mi ejemplo. Como hemos colocado ya bastante contenido, pues sí veo. Miren, acá está toda la parte del artículo y estamos hablando de, por acá, ¿qué más tenemos? Navegación, sección, BR, y no veo el ejemplo. Ir al final y el artículo completo. Abramos el artículo y aquí tenemos mi ejemplo. Al hacer esto, miren, seleccioné o marqué mi ejemplo que estamos acá trabajando. ¿Sí ves que se pone en azulito? Entonces, aquí lo que quiero es que ustedes identifiquen, mire, no tiene padding, pero sí tiene el contenido. Si yo quisiera colocarle un padding, un borde o un margin, vamos a ir a ver cómo hacemos el código y de esta manera vamos a entender también el inline block. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros necesitamos manipular esos bordes o esas características que nosotros le podemos dar, entonces vamos a trabajarlo dándole como la característica que nosotros necesitamos. Por ejemplo, yo pudiese o yo podría cambiarle a esta característica el padding. Vamos a ponerle un padding. Entonces voy a decir un padding. Miren, cuando yo voy a marcarlo, me salen las opciones. Quiero el padding general para los 4 lados. Quiero el padding inferior, el padding izquierdo, el padding derecho o el padding superior. Yo voy a colocarle el padding general. Y le voy a decir, ahí me coloca inherit para que lo haga automáticamente, pero le voy a decir que tenga un padding, es decir, un espacio entre el contenido y el borde de la caja de 20 píxeles. Entonces, miren lo que sucedió. Inmediatamente me creó este bordecito que ustedes están viendo acá.
espero que sea fácil de identificar y que obviamente nos va a permitir ir mirando las características de lo que yo le voy cambiando. ¿Listo? Perdón, yo me voy a tomar un tintico, voy a ir aquí mientras ustedes van revisando. Listo. Entonces, estando ahí, voy también a ir a trabajar el border. Simplemente para que ustedes vean cómo podemos trabajar estas características. Igual, si ustedes se dan cuenta, el border lo podemos trabajar de diferentes maneras. Podemos trabajar el border completo, el border superior, inferior, si quiero que no esté todo. Puedo darle características de estilo, puedo darles características de color y puedo darle características de peso. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que tenga un border de 5 píxeles para que ustedes lo vean. Pero obviamente no se ve. ¿Por qué? Porque no le hemos dicho que tenga color. Entonces voy a decirle que tenga border color para que ustedes empiecen a identificarlo. No, este color no se ve. Voy a colocarle black. Pero en realidad quiero que lo haga a todo. Entonces vamos a hablar de esta clase y no la está viendo porque no me la está mostrando. Me la muestra acá en el código. Miren si lo ven, pero aún no me la muestra en la caja. Ujú. Vamos, bueno, voy a hacer aquí un cambio. Voy a colocarle el estilo. Coloquémosle primero el estilo porque creo que primero es por esa razón que no nos puede funcionar. Quiero que el estilo sea doble. ¿Se vio? Sí se vio. Sino que se vio solamente abajo. Ah, pues sí, porque le coloqué solo botón. Pero quiero que ese estilo sea para todos, entonces le voy a quitar la dirección. Ya, ahora sí, ya vi. Si lo vieron, el bordecito acá, voy a abrir aquí un poquito para que me lo vean un poquito mejor. Miren, aquí está el borde. Lo que no quería que se me perdiera la otra partecita. Permítanme un segundo que mi coordinador. Listo, chicos. Entonces, veníamos hablando de que le estábamos colocando un borde doble. Digamos que no lo quiero doble, que quiero otro tipo de borde. Entonces, vamos a ver qué otra opción me da por defecto. Puede ser sólido. Ahí ya lo ven normal, como se ve en la normalidad, un borde. O podríamos cambiarlo a otras de las características que nos da, como por ejemplo, doble, bueno, la doble fue la que le puse, dashed, que es punteado, que otra característica nos da. Si ustedes se dan cuenta, ahí él solito te va dando las diferentes opciones. Por ejemplo, si le coloco crop, te da otra opción y de esa manera podemos ir configurando el borde. También les conté que se podía trabajar el margin.
Vamos entonces a colocarle un margen. Le coloqué un margin a todos los lados de 60 píxeles, como ustedes se están dando cuenta ahí. Si ustedes ven, fácilmente, de esa manera, yo podría como que manipular para que me quede, miren, de cierta manera y obligar. Pero digamos que yo quiero que el margin de 60 sea solamente el izquierdo y que el margin derecho, voy a copiar y voy a pegar para que nos rinda, margin derecho, el right, sea de 100. Uy, de 1000 no, de 100. De 100 o de 200 para que se vea un poquito más, o de 500 a ver si me da eso. Entonces yo puedo ir manipulando para que ella se vaya ubicando donde yo necesito que se empiece como a ubicar un poco o el tamaño que yo necesite que tenga. Si yo quisiera que vaya centrado, que mi caja quede centrada, entonces le voy a quitar estas características, simplemente le voy a dejar margin, voy a borrar margin, igual al 50%. Uy, nos queda, por lo que tengo aquí cerrada la página, entonces no sé, no nos quedó. Vamos a ponerla al 40, muy chiquita, al 20. Y de esta manera podemos ir centrando nuestra caja dependiendo pues el contenido de la misma. Voy a ponerla al 30, no, yo creo que al 25. Sí. ¿Listo? Es de esta manera podemos empezar a darles características de posición y de tamaño a los elementos que yo vaya a empezar a trabajar. Entonces, ya vimos un poco, me adelanté un poco a otro temita que no les mostré, pero bueno, ya vimos el mostrar la caja, el dejarla como línea, el dejarla como bloque y el darle las características de margen, de padding y de borde. ¿Cuál más le dimos? Background, padding, borde, margin, ¿ya? Creo que ya le dimos todos. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Bueno, vamos ahora a empezar a trabajar algo que es ver flotar los elementos. Para eso voy a volver a mi presentación un momento y tengo aquí un montón de cosas abiertas, de ventanas abiertas, porque tengo la presentación, tengo el programa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Cuando nosotros estamos hablando de flotar elementos, es una característica que debemos tener en cuenta y que debemos aprender. ¿Para qué? Uno, para configurar los contenidos y dos, para, por ejemplo, poder decir, mi página va a ir a 2 columnas, a 3 columnas, a 4 columnas. Entonces, esto es súper importante de ubicar. Cuando nosotros estamos hablando de flotar elementos, lo primero que debemos hacer antes de empezar a flotar nuestras cajas es darles una propiedad de establecer sus características del contenido. Nosotros tenemos el ejemplo de caja que lo vimos y con ese trabajamos anteriormente, pero ¿qué sucede? Sucede que de pronto tengamos párrafos, no solamente como el ejemplo que hicimos, sino que tengamos párrafos que su contenido de la caja quede por fuera del contenido del tamaño de la caja que yo tenga establecida. ¿Cómo así? Si yo tengo una caja de este tamaño que les estoy mostrando acá en el bloque azul, que puede tener un alto de 40 píxeles,
pero resulta que el texto tiene más de los 40 píxeles en altura. Por defecto va a aparecer así como ustedes están viendo acá. Pero nosotros podemos remediar eso a través de la propiedad overflow. Overflow nos va a permitir trabajar la flotación o la indexación o la ubicación del texto de manera adecuada dentro de las cajas para que no se desborde. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a trabajar estos 4 códigos que se los voy a copiar acá. Vamos a ver. Ay, se les perdieron los anteriores. Bueno, espero que los hayan copiado. Esto es contenido de caja. Entonces vamos a trabajar vamos a trabajar vamos a trabajar aunque ustedes saben que yo les comparto la presentación, pues no les compartí ayer porque es la misma. Entonces por eso hoy ya se las comparto porque la idea es que hoy la terminemos. Listo, entonces vamos a trabajar esa que es la propiedad overflow. Entonces vamos a ir a hacer esto que me parece muy chévere, muy interesante y que vamos a trabajar ya directamente en nuestro brackets. Bueno, para eso voy a cerrar aquí el deber de código ya. Voy a dejarle acá, voy a quitarle esa margen para que no me quede tanto espacio porque si no se me va a ver muy abajo y ustedes van a bregar para ver el resto de lo que vamos a realizar. Voy a ir al index. Perdón, que me estoy tomando un tinto. Y acá tenemos un párrafo que termina acá, termina por acá. Aquí tenemos otro párrafo. Voy a meter esto dentro de un contenedor. Entonces voy a decirle a div que lo que voy a meter es este párrafo que tengo acá. Hasta acá. Es decir, hasta la abreviación de Manuel, hasta acá. Vamos a dejar esto dentro de un contenedor. Voy a decirle vieron que nos quedó en rojo. Ah, ya vi por qué. Porque el artículo, rompí el artículo. Entonces vamos a dejarlo desde el artículo. Voy a correr acá y desde donde empieza el artículo. Es decir, desde acá. Para que no me salga ese error. Todo esto lo vamos a dejar dentro de un contenido. Voy a sacar el video de ahí, porque este ejemplo lo vamos a ver solo con texto. Listo. Entonces voy a sacarla, nos queda solamente de esta manera. ¿Qué sucede? Que yo le puedo dar unas características a ese div y yo le puedo decir que funcione de una o de otra manera. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del div, vamos a ir a darle una característica o un nombre o a decirle, bueno, todos los div que sean div tengan esa característica. Puedo decírselo de esa manera como lo vimos en el ejemplo. Si yo voy y me voy a estilos y llamo los div, simplemente los voy a llamar con div, ¿verdad? Para empezar a trabajar mi código. Pero aún acá, cuando nosotros estamos viendo, voy a volver a abrir el inspector. Cuando nosotros estamos viendo esta etiqueta que está
toca agrandarlo otra vez para poderlo identificar más fácil. Ujujú. Tenemos esta sección. Dentro de esta sección tenemos este artículo y estamos hablando que abrimos un div, este div. Listo. ¿Ese fue el que abrimos? No. Debemos tener otro div por acá. Perdón, me voy otra vez al index para mirar en dónde lo pusimos. Debajo del ejemplo de caja. Por eso es a veces tener claro cómo es el trabajo de lo que vamos a hacer. Y acá tenemos el otro div que es desde acá. Listo, este es el que vamos a trabajar. Muy bien, ya lo tenemos identificado. Entonces ahí me dice que ese div está completo, está al tamaño, si se dan cuenta, está al tamaño del contenido. Entonces no tiene ningún problema. Pero si yo le dijese a ese div que tuviese un alto, vamos a decirle acá un alto de 40 píxeles. Miren lo que sucede. ¿Vieron lo que pasó? Y vieron todo lo que sucedió acá. Quedó eso rarísimo, ¿no? Como que todo se apeñiscó y todo como que quedó una cosa encima de la otra. Entonces, para poder empezar a trabajar eso, es que debemos trabajar el overflow. ¿Por qué? Porque de pronto yo tengo una caja en donde va a ir un contenido específico y va a tener de tamaño 50 de alto por 60 de ancho, que va a ser una de las columnas de mi página. Entonces, cuando sucede eso, podemos empezar a trabajar los overflow. Ujú. ¿Vieron lo que pasó? Voy a cerrar el explorador un momento para que ustedes vean qué sucedió al hacer eso. Que creó una caja. Ay, ¿ahora qué pasó? Creó una caja que automáticamente él le pone un scroll. ¿Para qué? Para que el contenido no se salga, sino que funcione de esta manera. Entonces, vamos a decirle, si yo le digo auto, que es otra de las características, él hace, básicamente es el mismo ¿qué? Es el mismo resultado. Pero miren que me lo deja aún, si yo le coloco hidden, que es el siguiente, es desbordado o es sin que tenga ninguna característica. Entonces, lo azulito en la caja, el contenido obviamente pues está desbordado de la caja. Y si yo le digo scroll o auto, ay, me quedó mal escrito, me lo va a dejar con ese contenido. Aquí hay algo que nos está molestando y es que nosotros tenemos otro div, ¿verdad? Entonces yo le estoy dando la característica a los dos div. Voy a ir a mi HTML y voy a decirle a este div que me lo identifique. Vamos a darle identificación como, o que me lo coloque como una clase. Y la llamamos flotar para poderla identificar. Ay, pero lo dice en el cierre. Ay, Dios mío, niños, ustedes no me dicen, profe, le están barrando, en ese no es en este. Listo, ahora sí.
¿Qué sucede? Entonces ya le dimos una característica. Hasta el momento no he hecho nada. ¿Por qué razón? Porque simplemente recuerden que le puse un nombre para identificar. Entonces vamos a ir al CSS y le voy a decir, en vez de div, le voy a decir que, o le puedo dejar el div y le coloco que los div que se llamen, ¿cómo le puse? Flotar. Flotar. Solamente a esos les coloque esta característica. ¿Listo? Entonces, solamente a los que se llamen flotar, no sé, parece que no era así. Flotar, sí, flotar. Guárdame. Peguémosla. Listo. Entonces le puedo decir, voy a quitarle el div y le dejamos que los flotar me lo deje dentro de esas características. Vamos a ir otra vez a revisar la inspección para que ustedes vean cómo nos está quedando. Creo que está aquí en la sección. En el artículo tenemos un div por aquí, por aquí, por aquí, acá. Flotar, aquí lo tenemos. Tenemos un div flotar que está dado hasta acá. Entonces, este div flotar es el que nosotros vamos a manipular. ¿Listo? Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, dice que por allá por dentro hay otro texto que no estamos viendo. Apropiado, señor Manuel, todo eso ya se escondió. Entonces, ahora vamos a ir a mirar las características. Vamos a ir a decirle scroll. Vamos a guardar, no, la página no, vamos a guardar acá. Y no me lo guardó de manera automática. Me lo escondió y no me lo guardó. Bueno, dejémoslo con div a ver si de esa manera nos ayuda un poco. ¿Qué hice? ¿Por qué no lo hice? Ah, ya sé por qué no. Creo que no lo guardé, o sí lo guardé. ¿Ustedes se acuerdan si yo lo guardé? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? No me acuerdo, profe, pero creo que No. sí, sí lo guardo. ¿Será que sí? Bueno, vamos a ver si es por eso. Bueno, listo. Al darle el div a la característica general, si no lo deja colocar el scroll. Lo único es que no nos está dejando meter el contenido. Entonces, fuera de darle esa característica, hay posibilidades que necesitemos decirle que lo haga en un display en caja o en un display más pequeño o en bloque. Yo sé que por característica ya viene con el ancho, pero vamos a ensayar si de pronto de esa manera, si le decimos que tenga un display de inline, por ejemplo. Listo, solucionado. Entonces es importante que vayamos mirando las características que se necesitan. Entonces, ¿qué sucedió? Que nos metió todo el contenido. Si cerramos el inspector, que a veces es molesto, dentro de, miren, si yo voy haciendo el scroll, el div me lo metió. Ah, él entendió que los div, ya sé, todos los div. Y el primer div que tenemos es el ejemplo caja. Entonces, por esa razón es que me lo muestra solo. Yo no me di cuenta de eso en el momento, entonces por esa razón es que lo está haciendo. Entonces, si quieren, vamos al index para no dejar tantos divs sueltos. Voy a borrar este div que habíamos creado, el último, este. Uy, no, que sí que borró algo que no había que borrar. Vamos a borrar este y voy a dejar solamente este div, pero lo voy a abrir. Abrámoslo por acá, para que nos quede un poquito más grande. Listo. Entonces, para que ustedes vean más contenido. ¿Qué sucedió? Pues va a ir al final y si nosotros vamos bajando el scroll, vamos a ver el ejemplo de caja. Es simplemente saber seleccionar lo que vayamos a seleccionar. Entonces voy a darle control Z
para volver a lo que teníamos y que no se nos dañe nada. Y voy a ir a identificar este div flotar para darle las características de lo que le estamos cambiando. Entonces aquí en vez de div voy a llamar flotar para que a ese flotar es que le dé esa característica. Recuerden, y aquí tenemos una cosa que tener en cuenta. Todo lo que nosotros vayamos colocando de código CSS debajo va a quitar la característica de arriba. Por eso se cambió completamente este. Entonces, solución salomónica, voy a ir a colocarlo antes de el ejemplo que acabamos de hacer. ¿Listo? Aunque no, aquí tenemos un ancho, tenemos un estilo, como que no lo alcancé a colocar antes, ¿o sí? Vamos a ver por qué no lo cambió. Bueno, tiene que ser con el div general. Definitivamente no se puede con una clase. Entonces, eso solamente los vamos a trabajar con el div general. Aquí, perdónenme el impasse, pero entonces de esta manera vamos a trabajar solamente con los div generales. ¿Listo? Entonces, como ya lo teníamos en el código anterior, vamos a guardar acá y vamos a guardar acá las clases que yo había guardado, a borrar esto y esto. Y de esta manera ya vuelve y nos queda el contenido. Es listo. Vale, chicos. Entonces ya sabemos cómo meterlos dentro de un scroll, cómo dejarlos en un bloque, en el caso que sea necesario. A veces no es tan bonito y por eso no le coloco tanto pero al asunto. Sí es bueno que ustedes sepan colocar esos elementos, pero es importante también que sepamos que él por defecto lo va a dejar al tamaño que nosotros le coloquemos el texto. ¿Que lo vamos a configurar? Sí. ¿Que cómo lo vamos a configurar? Vamos a ir allá. Vamos a ir a empezar a mostrar cómo podemos configurar elementos para que tengan unas características específicas. Entonces, a este párrafo que tenemos acá, es que yo no he podido identificar dónde termina este párrafo. Aquí. Pero es que aquí abrimos otro párrafo. Este párrafo tiene apertura, este párrafo no tiene apertura, sí es ese. Entonces el otro donde tiene cierre. Qué loco esto. Bueno, vamos a darle características a lo que nosotros estamos empezando a trabajar. ¿Listo? Entonces ya estuvimos trabajando la caja de ejemplo, que fue lo que hicimos acá. Quiero que esa caja de ejemplo quede ahí juiciosita y empecemos a trabajar, a cuadrar estas, a flotar estos párrafos para que queden como al lado y lado de los elementos. Mm, ¿Cómo se llama? Por defecto, no sé quién, no se me perdió la palabra, siempre va a quedar una caja debajo o encima de la otra. Entonces, si yo coloco, vamos a abrir un div acá. Un contenedor. Lo que estamos haciendo es abrir contenedores para poderle dar las características. Entonces voy a decirle que este párrafo que abre acá, pero no quiero que baje hasta las listas, sino solamente hasta acá. Este sea 1, aunque no me lo cerró ahí. Ah, por el artículo. Este lo voy a quitar de acá y lo voy a poner acá. Este contenedor que acabamos de crear es este que estamos hablando de la etiqueta párrafo. ¿Listo? Este div. A este div le voy a dar un
ancho, aunque bueno, es más aconsejable siempre darles los altos que los anchos, pero vamos a trabajarlo con un ancho. Voy a darle un ancho de 100, coloquemos. Ah, pero estoy manipulando es el anterior. Oh. Guardemos. A ver qué hice. Ok. Vamos a ponerle a este div. Vamos a ponerle vamos a identificarlo. Vamos a ponerle una clase específica que se llame, miren lo que hice. Que se llame flota. No, ese no me gustó. Coloquémosle caja 1 para poderla traer. Entonces vamos aquí abajo a llamar caja 1. Y vamos a empezar a escribir nuestro código para esa caja 1. ¿Qué características le voy a dar? Le voy a dar un ancho de 100 píxeles. Entonces vamos a ir mirando, no me lo cambió, ya no lo hizo hoy. Si ven, le cambié al que no era. Estamos trabajando todavía sobre el mismo anterior. Voy a colocarle aquí el alto, que era el contenedor que estábamos haciendo ahorita en el ejemplo. ¿Listo? Voy a dejarlo así, para no manipular. Bueno, entonces estábamos hablando acá que vamos a darle unas características a la caja 1 para poder empezar como a trabajar el que se flote. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Entonces lo vamos a trabajar desde, o si quieren lo podemos trabajar, bueno, sí, trabajémoslo acá, lo trabajamos con la propiedad float y le vamos a decir que flote, le podemos decir varias características, que flote a la izquierda, que flote a la derecha, que flote arriba, que flote abajo. Vamos a decirle que flote a la derecha. Como obviamente está del ancho, pues no se va a ver. Pero si yo le digo, por ejemplo, a este que estamos trabajando y que está en verdecito para que ustedes lo vean más fácilmente, que tenga un alto, no, un ancho, perdón. Un ancho, width. De, coloquémosle de 50, ¿no? De 90, de 80, de 90. Coloquémosle un ancho de 90 y coloquémosle un texto más pequeño para que se vea un poco mejor y coloquémosle entonces acá 120, listo. Y quiero que esa cajita, que como tiene color, que es más fácil de que se vaya ya para el otro lado, yo le diga, listo, quiero que usted se comporte, y lo voy a escribir aquí, que flote o que se ubique. ¿A dónde? A la derecha. Miren lo que pasó. Se pasó por encima de todo lo que había y miren lo que hizo. Lo mandó a la derecha. Y si yo le dijera no a la derecha, sino a la izquierda, inmediatamente configura unas columnas dependiendo el ancho de lo que yo estoy trabajando. Como ese div lo estamos trabajando también con lo demás que tenemos en la página, pues obviamente estamos modificando todo lo que tenga el contenido div. Y si yo le digo que no a la izquierda, sino de pronto arriba, lo deja nuevamente en donde debe ser. O si le decimos que lo haga abajo, no lo flotó, sino solamente nos va a servir a derecha y a izquierda. Como lo tenemos inline, si nosotros tuviésemos otra caja, voy a ir a copiar esta misma línea para tener otra caja. A copiarla y vamos a decirle caja 2. Le vamos a decir ejemplo 2.
No me lo reflejo. Está ubicado en el mismo punto. Obviamente, está ubicado ahí mismo. Les voy a ir a decirle que, voy a borrar esta, que el ejemplo 2 lo vamos a traer y le vamos a dar otras características. Quiero que tenga un display block para que lo veamos. Mírenlo acá. Como no le he colocado color, pues no lo hemos identificado todavía. Voy a ponerle un background de color, coloquémosle violet para que lo veamos. Lo voy a poner con las mismas características. Entonces, voy a copiar acá, a ver, para que nos rinda. Vamos a ponerle el mismo padding, hacerle las mismas características del de arriba para que no nos interfiera en lo que estamos realizando. Tenemos un font size, tenemos un display. Quiero que lo tenga. Voy a quitarle este ancho a los div. O no, sí, dejémoslo con ese ancho. Pero quiero que flote, ahora sí vamos a ir a la izquierda. Entonces, ahí de esa manera podemos ver cómo él va como organizando en dónde podemos ir ubicando los elementos. Obviamente yo aquí le puedo decir que tenga un margin por todo lado de 20 píxeles para que lo separe. Miren, ahí vamos diciéndole para que no lo separe. Y de esta manera podemos ir configurando las columnas que pueda tener nuestro elemento. Obviamente todavía se ve muy desordenado. No se preocupen, hasta ahora vamos entendiendo cómo funcionan las etiquetas y cómo podemos empezar a ubicarlas dentro de nuestra página de internet. Ya en la idea es que podamos posicionar los elementos y referenciarlos no solamente para que se vean así, digamos, a 3, 4 columnas, dependiendo los div que nosotros tengamos, sino que además de ello vamos a empezar a ver, por ejemplo, que se coloquen con relación a otro elemento o que tengan una posición absoluta. Entonces ya no les decimos que floten. Voy a quitarle aquí el que flote. Vamos a quitar el que flote. Vamos a quitarle esta línea para que vuelvan a estar como dice la normalidad, ¿no? Entonces voy a decirle que más bien tengan una posición, y esta es otra etiqueta, otra propiedad que le podemos dar, que tenga una posición absoluta. Ahí, ¿qué pasó? Que le borré todas las posiciones de todo. Entonces se le va a perder todas las posiciones que ellos tenían. O le puedo decir que, por ejemplo, aquí que tenga una posición absoluta, pero que tenga una posición absoluta left 0 y me la sigue allá arrimando, ¿cierto? O right 2 y me la ubica, o si le digo 0, también me la deja de esa manera. Yo le puedo decir, digo top, porque ahí le estoy dando las dos, derecha e izquierda, y no puede hacer las dos cosas, ¿no? Entonces, miren, lo puso allá en toda la esquinita, pero todo nos lo ubicó de esa manera. Entonces, es súper importante que nosotros tengamos en cuenta que también podríamos manipularla de manera absoluta, es decir, dándole una posición, o de manera relativa, que es como se ve en la normalidad. Con una, ahí ya, eso es como se ve en la normalidad. Entonces, ya esto no es necesario. ¿Listo? Ese viene por defecto, la posición viene relativa, que yo la puedo poner absoluta dependiendo de lo que yo quiera manipular. Como estamos manipulando todas las cajas o todos los divs que tenemos, por esa razón todo se me va para arriba. Pero no quiere decir que no esté bien. ¿Listo? Chicos, ¿dudas, preguntas hasta el momento? Sé que hoy ha sido un poco complejo por los ejemplos, pero quiero saber si tenemos muchas dudas.
Está un poquito enredado, a mi parecer. Por Sí, dos. por dos. Sí, listo. Hagamos una cosa. Vamos a empezar a organizar los elementos. A ver, ¿cómo hacemos para que les sea más fácil? Voy a compartirles Profe, Dime. eso es como, por ejemplo, lo que uno pone en las páginas donde sale inicio, información y ese, o sea, uno puede utilizar este ejercicio para ello, porque a mí lo que me enreda es lo de flotante, o sea, la Lo parte de de flotante, porque flotante, lo primero sí lo entendí, lo de hacer las cajas, ok, pero lo de flotante, o sea, de hacer la parte flotante fue lo que no le entendí nada. Sí, vale, profe, yo listo. creo que yo entendí lo mismo que mi compañera. Al principio entendí todo y cuando comenzamos con esto ya no entendí Bailas. nada. Ya nos perdimos. Vale, listo. Yo, Entonces, yo creo que es dime. como más de práctica. Yo creo que si me lo pongo a hacer, mañana traigo muchas dudas. Eso les iba a decir. Hagamos una cosa. Les voy a compartir la presentación para que vayan mirando cómo hacer cada una de las cositas. Pero con ese objetivo, que ustedes ensayen y miren. ¿Qué sucede? El flotar es simplemente posicionarlo a un lado y al otro lado y no que quede uno encima del otro. ¿Sí? Es básicamente eso. Pero sí necesito, o la otra sería, es que mañana tienen inglés. La otra sería que el jueves aclaremos nuevamente, que hagamos como 2 sesiones, si les parece. No sé ustedes qué dicen. Por O mí no hay quieren que problema. continuemos ahorita. Es que ya van a ser las 9. No, Pues, ahorita profe, no, a mí me porque parece te digo, mejor. sigo enredada después, o sea, para mí. Listo, vale. Pues, a mí me parece mejor el jueves las dos secciones. En Listo, este caso, perfecto. pues mañana podríamos practicar, Ujú, guiarnos por la grabación sí, y si no, pues traer dudas, bueno, llevar las perfecto. preguntas. Vale, igual les voy a compartir, voy a buscarles también otro material que de pronto sea menos enredado que yo, que pueda funcionar. ¿Listo? Mis chicos divinos, los quiero mucho. Ya me queda menos de un minuto para que se cierre la sesión, entonces voy a dejar de grabar.